Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Siete de la tarde con 30 minutos exactamente en la capital de la República Mexicana, y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Ella es ciudadana comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En este espacio Info CDMX, que me da mucho orgullo de comentarles, se inaugura el día de hoy con la presencia de la maestra Laura Lisset. Maestra, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Bienvenida a Espacio Info CDMX en sectorfm.com. ¿Cómo te va? Querido Gerardo, pues nos inauguramos muy contentos con la oportunidad de compartirte trabajos que estamos haciendo desde el Info de la Ciudad de México. Yo un poco afónica, probablemente también, porque además hoy justamente es un día especial y hemos estado hablando mucho, pero porque hoy 7 de febrero justo se conmemoran esos 10 años de la reforma constitucional en materia de transparencia, pues que fue tan importante y un parteaguas a nivel nacional. Entonces, bueno, ha habido mucho de qué hablar, así que con esta voz afónica espero poderme comunicar todavía mejor con toda la audiencia. No pasa absolutamente nada, maestra. Oye, bueno, pues preguntarte, están presentando un libro y ya lo comentabas justamente, este asunto de la protección de datos. ¿A partir de cuándo se empezó a dar esta protección de datos como derecho de los seres de nosotros, no? Lo comentabas en el prólogo de este, que es Revoluciones, y es un libro bellísimo: Protección de datos personales y privacidad en la era digital, orígenes, avances, tensiones y desafíos. Una publicación que a mí me parece, além de que es una publicación muy bonita, porque tiene unas ilustraciones increíblemente bellas, el contenido que tiene es una clase no solamente de historia, sino de historia de la tecnología, cómo se aplica a la vida actual en este entorno de la protección de datos personales. Entiendo, maestra Laura Lisset, que tú eres la coordinadora de este esfuerzo editorial que, bueno, pues da resultado un libro increíblemente atractivo en materia de información, en materia de conocer, de conocimiento, y aparte, bueno, pues tenemos en las manos un libro bellísimamente ilustrado con caricaturistas de renombre. Y vaya, platícanos un poco cómo fue creciendo este proyecto, que, bueno, entiendo es un proyecto a nivel nacional, maestra. Híjole, así como lo planteaste, yo me vuelvo a enamorar del proyecto. Es que es muy bonito, maestra. Está hermoso, sí. El libro y está bien enriquecido en materia de información. Mira, qué bueno que lo dices tú y no lo digo yo, porque si no suena autocomplaciente. Mira, la verdad es que pocas veces desde el ámbito público, deja tú de los organismos garantes, desde el ámbito público, pocas veces vemos material de este estilo, con este tipo de plumas, con este concepto y la verdad con esa calidad gráfica. No es algo común, es un esfuerzo que solo se pudo lograr pues juntando a muchas voluntades. Ahorita te cuento un poquito, pero justo juntando voluntades en el ámbito nacional, tantas entidades que se sumaron a este proyecto. Justo es la segunda edición, o sea, es decir, es el segundo tomo. El primer tomo habló sobre batallas en materia de transparencia a 20 años, digamos, de esas batallas y de que fuera la primera ley federal. Saqueamos uno de transparencia en conjunto, y una alianza que me pareció maravillosa y formidable, que es una alianza con caricaturistas políticos. Esos primeros caricaturistas que se atrevieron a desnudar, a cuestionar, a criticar al poder público. Y ahora salimos con este material presentado en la FIL el año pasado, y que vamos a estar pues presentándolo a lo largo y ancho de este año 2024, a lo largo y ancho me refiero en el país, lo vamos a estar presentando constantemente, porque la intención es dar a conocer sí el origen de este derecho, y más aún el contexto en el que se desarrolla y que evoluciona de manera todavía más veloz y acelerada en el contexto de la era digital. Entonces, me parece que es un tema pertinente y que teníamos que atrevernos, Gerardo, a comunicar, y eso lo entenderás perfectamente tú y la audiencia, atrevernos a comunicar de una manera diferente. Porque sinceramente no hemos logrado conectar desde los organismos garantes de transparencia y de protección de datos, no hemos sabido conectar con las personas, explicar adecuadamente para qué estamos,
pero sobre todo cómo pueden hacer ejercicio de este derecho, si es que aún no lo conocen, que lo conozcan y que luego lo ejerzan, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hicimos justo de la mano de, en esta edición de caricaturistas políticos, que pues tú seguramente conoces muy bien, algunos de tu audiencia les va a sonar, ¿no? Conocerán a Waldo, a Solís, a Alfer, a Darío, a Kemch, por ¿Cómo ejemplo, no? a Claro que sí. Calderón, Repaso los nombres y repaso a las páginas de los diarios, El Universal, Milenio, La justo. Jornada, sí, de todos ellos. Todos ellos justo forman parte y obviamente también las plumas breves, porque son textos muy breves, no crean que se van a encontrar textos muy largos típicos de los libros del ámbito público, no, estos son textos como de cuartilla y media de otros de cronistas y plumas, ¿no? Como Diego García Rich y Solange Maqueo, que también es una referencia en el tema, Miguel Recio, Andrea Mendoza, en fin, Guillermo Tenorio, todos ellos que también son expertazos en el tema. Entonces, pues es un libro que no escribimos nosotros. Los comisionados y comisionadas del país no lo escribimos. La historia se cuenta desde otra perspectiva, casi humorística, porque hay que también tomarnos con humor este tipo de cosas para llegar de una manera y democráticamente a la gente, que le llegue a todo el mundo, chicos y grandes. Entonces, no es un libro, digamos, institucional, ya que no lo escribieron y no fue escrito, obviamente, por los integrantes de los órganos garantes, sino por plumas externas, lo convierte en un libro no institucional, pero sí de muchísimo contenido. Te digo, yo la verdad es que sí me esperaba un libro como institucional, ¿sabes, maestra? Pero ya al ver cómo está hecho este libro, resulta un documento de profunda información, porque hay una de las crónicas que dice, voy a mencionar el telégrafo, el fonógrafo, la radio, la televisión, y ya me voy a saltar, si me lo permiten ustedes lectores, hasta la computadora, ¿no? Y empiezo una crónica sobre cómo ha sido el desarrollo de las computadoras y cómo la hemos adaptado a la computadora a nuestro día a día. Entonces, no es un libro institucional, es un libro con una visión particular, lejos de las instituciones, sin embargo, vaya con la idea de acercar los datos personales a los lectores y a las audiencias, maestra. Es correcto, nosotros no escribimos. Hay una parte al final del libro en la que cada organismo garante, porque déjame decirte que hay un récord, en este libro participaron 29 organismos garantes. De los 33, no me equivoco porque el 33 en todo caso es el INAI, de las 33, 29 participamos. Es un libro que se empuja a nivel nacional y sí, por supuesto que es, entre comillas, es institucional en el sentido de que nosotros lo impulsamos, pero en realidad las plumas que cuentan la historia no son las nuestras. Y creo que está muy bien abstraerse un poquito, pasarte del otro lado y dejar que los demás cuenten la historia, porque uno puede tener esta, como dicen, ¿no? Ceguera de taller, de que ya estás dentro y cuentas la historia con un sesgo. Entonces, el asunto es que lo cuenten los demás, que construyamos esa historia juntos y que se hable de temas tan pertinentes como estos. Yo te diría que es un libro de colección, es un libro súper digerible, se lo avientan en una sentada y además les digo, se lo van a aventar con humor, porque justo no es una manera de escribir al estilo abogañol, ¿no? No utilizamos el abogañol aquí, es hablar de una manera más sencilla, más ligera, es en todo caso abordarlo a través de estas caricaturas que son genuinamente ensayos políticos gráficos, no es una ilustración, un dibujito que acompaña un texto, no, son ensayos que los propios caricaturistas con este bagaje que tienen desde el periodismo gráfico nos logran capturar. Sí, así nos atrapan como lectores también y nos invitan a recrear su pensamiento en un mundo. Tú habrás visto ya las caricaturas aquí, tu audiencia, ahora que les compartamos en dónde lo pueden consultar de manera gratuita, les va a encantar, pero van a estar atrapados por esas distintas plumas, a lo mejor a través de un estilo cómic, a lo mejor a través de un dibujo futurista, a lo mejor a través de un cartón crítico, a lo mejor a través de un cartón un poco oscuro que te invita a reflexionar sobre esas partes oscuras digamos, de la expansión de lo digital. Entonces, creo que hay diferentes perspectivas, lo cual hace que sea un libro libre. Suena hasta como juego de palabras, ¿no? Pero sí es un libro en el que se escribió y se dibujó con libertad. Gracias. Es un libro precioso. A mí me gusta mucho cómo está hecho.
Preguntarte, maestra Laura Lisette Enríquez Rodríguez, preguntarte, este esfuerzo editorial de conjuntar a tantas personas, de conjuntar a tantos caricaturistas, de poder establecer una línea editorial de cómo va a ir este libro, más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué representó? ¿Qué reto representa tener una publicación como esta, ponerla en la mano de la gente? Pero, ¿a qué se enfrentaron, maestra? Ay, ¿a qué no nos enfrentamos, querido Gerardo? Al contrario, creo que la pregunta va al revés, pero no, la verdad es que fue una peripecia. Yo creo que ya con el ejercicio que teníamos del libro de batallas en materia de transparencia y el ejercicio que hicimos de la mano de la Asociación Civil Integridad Ciudadana, nos dimos cuenta pues de que el segundo traía un reto mayor porque más moneros quisieron incluirse, fueron más de 25 moneros, fueron más de 20 cronistas, es decir, aumentó con respecto al número anterior del libro pasado, digamos, hubo más entusiasmo, ya viendo el resultado del primero se sumaron todavía más personajes y luego más organismos garantes se sumaron también a este proyecto, ¿no? Creo que el éxito del primer libro marcó también la pauta del segundo, pero eso no significa que no se enfrentaron retos. A ver, estamos hablando de que se tuvo que coordinar, hubo que coordinarse a cerca de 80 entes, por así decirlo, entre artistas, autores, organismos garantes, es decir, los plenos lo tuvieron que avalar. Entonces hubo un trabajo, por un lado, editorial muy importante, llevado con una curaduría y con una integración muy concienzuda, a cargo también de la Asociación Civil, a cargo de la curadora Edith Leija, de la mano de Cartoon Club, y luego por otro lado, ¿no? La parte administrativa, que no deja de ser todo un reto, y la parte política, la suma de voluntades de todas las entidades, de todo el tipo de extracciones, esos gobiernos. Aquí lo que imperó fue la necesidad de sumar voluntad por encima de cualquier otra cosa para dar a conocer estos derechos de una manera diferente y arriesgada, ¿no? Entonces, sumar estas entidades y los autores de este libro fue un gran reto. Te diría que ese fue el mayor, pues para poder lograr en el filo de la FIL 2023, allá en diciembre, poder entregar el material y darlo a conocer de manera gratuita, porque es un libro que cuesta, que se absorbe, digamos, por parte de los organismos garantes, pero que al público le resulta gratuito, en su versión física o en su versión digital. Entonces, pues es todavía un reto y un compromiso mayor, ¿no? El lograr esa amplia difusión y la apertura de espacios para la presentación de materiales como estos. Estás hablando de una apertura de espacios, maestra Laura Lisette Enríquez Rodríguez. Preguntarte, ¿qué representa? A mí me da mucho gusto ver este libro, este ejercicio, este trabajo de tantas plumas, un trabajo que involucra a mucha gente. ¿Cómo se hace un trabajo de este talante, maestra Laura Lisette, en un contexto en donde los órganos autónomos están seriamente amenazados desde el Poder Federal? Pues mira, justo te digo, el primer tomo de estos libros se presenta en la FIL de 2022. Dígase que estuvimos trabajando al menos la mitad del año 2022 y ya desde aquel entonces se veían los atisbos de lo que venía, ¿sí? De lo que venía, pues que es una crítica desde la palestra pública más alta, tan probablemente una de las más altas en el país, de uno de los poderes de la... Sí. ¿Aló? Perdóname, Laura, te quedaste en uno de los poderes y de ahí te perdimos. Sí, que les decía que, digamos, la palestra más alta de uno de los poderes de la Unión, digamos, se ha estado haciendo una crítica constante a esos organismos garantes. Pero lo que sí te puedo decir es que este libro no nace en respuesta a esa crítica. De hecho, probablemente la crítica más aguda se da en enero de 2023 y no necesariamente cuando se presenta ese primer libro a finales de 2022. Este libro nace de una autocrítica de los organismos garantes con respecto a la deuda que tenemos con la sociedad. Y la gran deuda que tenemos con la sociedad es comunicar de una manera diferente y lograr conectar con la sociedad para que conozcan sus derechos y para que sepan de dónde vienen esos derechos y por qué son tan importantes. Entonces no es un ejercicio reactivo. La realidad es que
pues llegó de todas maneras esta vorágine y ahora estamos de todas maneras en el ojo del huracán. Y estos libros sirven para dar cuenta de la batalla histórica que se libró, no desde estas instituciones, no desde los servidores públicos, ni de nosotros comisionados. Es una batalla que nos antecede, es una victoria, una lucha y luego una victoria de la sociedad, de sociedad civil organizada, de la academia, del Círculo Rojo, del periodismo, esos que buscaron desde hace muchos más años que de la ley, de la existencia de la ley de transparencia, que buscaban el acceso a la verdad, que buscaban poder decir con libertad y poder criticar y poder exigir rendición de cuentas al ámbito público, y que se logró a través de la materialización de esta ley que nos posibilita que un ente autónomo, que entes autónomos vigilen el cumplimiento a estos o digamos el respeto a estos derechos, a estos dos derechos humanos. Entonces, creo que es una publicación muy pertinente, que no fue reactiva, que por el contrario fue propositiva, y que lo que busca es justamente conectar de una manera diferente para lograr socializar, al menos de una manera diferente, espero que de una manera eficiente, pero al menos si no, una manera diferente de conectar y de socializar estos derechos con las personas. Pues esperemos que en verdad conecte. Lo que decías al inicio de esta charla, maestra Laura Lisset, es justamente esta falta de conexión con la sociedad. Decirle que tiene derechos sobre sus datos personales, decirle que tiene estas fortalezas, y que no, me decías tristemente, que no habían podido o no se puede o cuesta trabajo la conexión con la sociedad. Que este libro sirva para ello, la verdad es que es fantástico, porque lo que dice el libro, cómo está redactado, cómo está dirigido a la sociedad, es de verdad de una ligereza tal que si no conectan, entonces sí estamos perdidos. Preguntarte, maestra, sí, es que la verdad, si no conectamos con un lenguaje como el que está descrito en el libro, entonces o no tenemos el interés, o algo está sucediendo como sociedad, maestra. Sí, la verdad es que yo lo que invito es a que nos den una oportunidad para conocer este tipo de materiales. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente si ingresan a cualquier buscador y le ponen Biblioteca Digital Info CDMX, y ahí les va a aparecer el primer link que les aparezca, le dan clic y entran a la biblioteca, y vienen todas las publicaciones que se han hecho en el instituto, y van a encontrar entre las más recientes, naturalmente hasta arriba de los más cercanos, pues es este libro de revoluciones. Van a encontrar también el libro de batallas y muchas otras publicaciones que han salido desde el Info de la Ciudad de México, que lo que buscan es abonar al conocimiento de este tema, a la especialización. Pero por ejemplo, es un libro a lo mejor que no te busca especializar, pero que sí te busca dar cuenta de esa historia, y que te busca dar cuenta de qué significa este derecho y de cómo llevarlo a la práctica, una crítica también hacia lo público, una autocrítica, porque no es autocrítica porque ellos nos critican, es decir, nosotros no lo escribimos, pero es una crítica también a los propios organismos garantes. No nos excluimos de esa crítica, Gerardo, formamos parte de la historia, tenemos áreas de oportunidad, queremos trabajarlas, y pues lo primero que tenemos que hacer es ser transparentes de cara a la sociedad con respecto a también lo que tenemos que trabajar. Pero una cosa es lo que tenemos que trabajar para fortalecer el diseño institucional, y otra cosa es dar pasos hacia atrás y caer en un retroceso. Estas instituciones, aunque nosotros como comisionados permanezcamos o no, estas instituciones tienen un deber democrático, tienen un deber de defensa cívica a los derechos de las personas, y esa es su razón de ser. Y eso es por lo que hay que luchar, por los derechos de las personas, a través de la defensa de estas instituciones, no de las y los comisionados, sino de estas instituciones que han costado tantos años forjar, levantar, mantener por y para las personas. Instituciones que, me permito aumentar, debemos defender, porque son justamente esto, un contrapeso para una democracia que se precie de ser democracia, ¿no? Y lo que vemos hoy por hoy es una democracia que pinta como para desaparecerla. Entonces los órganos autónomos nos sirven justamente para que existan los contrapesos. Maestra, preguntarte, un tercer volumen de esta serie estará ya trabajándose, ya tienen la idea, van a convocar, ¿cómo va a ser un tercer? Porque digo, para lo que hemos visto, lo poco que yo he podido ver ahorita, me ha parecido fantástico, y sí quiero ver más trabajo de esto, ¿no? Más trabajo de los compañeros, de los periodistas
de los moneros, que son también un género periodístico, del trabajo que hacen para coordinar y cómo acercar la información a la gente. ¿Un tercer volumen, maestra? Pues es la pregunta del millón, querido Gerardo. Mira, la realidad es que estos dos libros responden a los dos derechos fundamentales que tutelamos. Esa es la realidad. Pero déjame decirte y te anticipo que seguramente de la mano de distintos colegas caricaturistas, moneros, como les conocen también, vamos a seguir trabajando. De inicio, este año vamos a continuar con la gira de presentación, y le llamo gira, aunque muchas veces es virtual. La mayoría pues, de mi participación será aquí en Ciudad de México, pero cada entidad irá haciendo sus presentaciones en donde estaremos entregando estos libros. Entonces, yo los invito a que sigan de cerca, porque ahí van a estar sus caricaturistas favoritos y favoritas, van a estar también los cronistas en estas presentaciones, porque es importante que escuchemos esto que nos tienen que comentar personas que están tan adentradas en la vida pública, y por supuesto proyectos adicionales que seguramente surgirán de la mano de estos grandes artistas y cronistas. Entonces, habrá que esperar, mi querido Gerardo, ya te estaremos dando la sorpresa, en una de esas hasta la primicia aquí en tu programa, en nuestro programa. Muchísimas gracias, maestra. Oye, rápidamente, fuera de todo esto, ¿te gusta Soda Stereo, verdad? A mí me gusta, ¿por cómo supiste? Ay, pues gracias totales. Casi dice no. Gracias totales. Gracias totales. Maestra, pues sí, agradecerte infinitamente este espacio, la inauguración de este espacio aquí en sectorfm.com. La verdad es que me llena mucho de orgullo poder platicar con gente que está trabajando en un órgano autónomo, y eso la verdad es que me da mucho gusto y me llena de alegría y honra el trabajo que hacemos aquí en sectorfm.com. Agradecerte este espacio. Dentro de 2 semanas podemos platicar seguramente con el comisionado presidente Arístides Rodríguez y pues nada, gracias totales, maestra, un trabajo espléndido, maravilloso. En cualquier buscador, Biblioteca Digital, Info CDMX, y así podrán entonces descargar este libro que es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Los invito a que lo conozcan y recuerden, pues el instituto conocido como el Info de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos, estamos para defender estos dos derechos que tienen todas y todos ustedes. Muchas gracias. Me encanta inaugurar este espacio. Agradezco a ti, a Sector FM, pues por la iniciativa de abrir estos espacios para hablar de estos temas tan importantes para la sociedad. Te mando un abrazo bien, bien fuerte, Gerardo. Gracias, maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Agradecerte que tengas una estupenda noche. Muchas gracias, maestra. Igualmente a ti y a toda tu audiencia. Hasta pronto, gracias. Ella es la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez y bueno, pues ella es ciudadana comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Más música, no se vayan, seguimos con más. SectorFM.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde, con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes, 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos.
Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com